Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer mucho por el espacio para la presentación del libro, especialmente, por supuesto, al querido colega Javier, Javier Guerrero, ¿no? Angélica, que nos ayuda en todos los trámites, por supuesto, Aldeas de la INA, al seminario permanente de estudios chicanos que lleva una ardua labor de varias décadas. Y también a César por la moderación y por supuesto a los queridos colegas Marta y Ernesto, ¿no? Que por ahí andamos trabajando juntos en diversos proyectos. Ya se hizo una exposición de, digamos, como de lo que tratan los diversos capítulos. Yo quisiera más bien centrar en una reflexión de carácter más global y de cómo se urdió este texto, ¿no? Y en un sentido como anunciar cuáles son algunas de las tramas argumentativas mediante las cuales se fue construyendo esto, ¿no? La idea era pensar sobre todo una relación importante entre migración, frontera y Estado, y esto se aterrizó de manera puntual en tres grandes ejes que ustedes van a notar de manera bastante clara, transversalmente en todo el texto, ¿no? La primera era justamente la forma de control y concepción de los migrantes por parte del Estado, ¿no? Aquí sí nos parecía fundamental en la parte inicial dar cuenta de cuál es esta especie de genealogía sociopolítica de la migración irregularizada en tránsito por México, principalmente la del norte de Centroamérica, ¿no? Y en esa medida también hacer una revisión sobre cuáles han sido los principales andamiajes conceptuales que han permitido el abordaje de esta, ¿no? Sobre todo en términos de limitaciones y de posibilidades de concebirla de otra manera para dar cuenta de la complejidad de los procesos, ¿no? En este sentido, el otro gran eje que me parece fundamental y que se ve con claridad en los capítulos, por lo menos en el 2, 4 y 6, ¿no? Aunque también en el del buen Ernesto, tiene que ver con el papel de las fronteras, ¿no? Y aquí sí hay una reflexión, me parece que estos capítulos sí encarnan de manera muy empírica, muy documentada, ¿no? Con un arduo trabajo de campo, algo que han venido diciendo distintos teóricos, ¿no? Desde la autonomía de las migraciones, pero con anterioridad ya lo había dicho Sayat, en términos de cuál es el papel del Estado en los procesos de producción de las fronteras, ¿no? Y cómo las fronteras están mucho más allá de ser solo límites y muros, sino se trata de procesos de construcción que pueden tener expresiones inmateriales como estrategias de contención, ¿no? Detenciones y deportaciones, y que además tienen una suerte de movilidad histórica y territorial, ¿no? De hecho, no es casual que, como se dieron cuenta, toda la segunda parte tiene una ubicación muy concreta en términos de la frontera sur de México, ¿no? Y además con una serie de expertos que tienen una mirada multidisciplinar importante, ¿no? Por un lado fue el segundo gran eje y de alguna manera el tercer gran eje que vertebra el texto tiene que ver justamente con algo que han también señalado ya diversos colegas, ¿no? Aquí traigo a colación algo de lo que Ernesto ya dijo. Está este proyecto muy interesante sobre humanizando la deportación, que tiene la idea de colocar en el centro del debate a los migrantes como sujetos sociopolíticos con agencias directas, ¿no? Y que tiene justamente el andamiaje teórico en lo que teóricos como Mesadra o de Génova han dicho en términos de las luchas migrantes, ¿no? La idea era, por un lado, tener una caracterización sociodemográfica de este tipo de migraciones, que es el capítulo 2, sobre todo, ¿no? Donde tenemos un encuadre muy preciso de cuáles son los rasgos, ¿no? Digamos, en un estilo muy clásico, ¿no? Sexo, edad, escolaridad, etcétera, pero también su relación con los territorios de tránsito. Y sobre todo en los últimos capítulos, si se dieron cuenta, hay un debate muy interesante en términos de cuáles son estas serie de estrategias y acciones que tienen las poblaciones migrantes para remontar esta serie de adversidades, ¿no? Y que además están ancladas en sus condiciones socioétnicas específicas, ¿no? Sin duda el capítulo, por ejemplo, el capítulo 5, el de Ernesto, y el capítulo 6 de la migración garífona, son un buen ejemplo de esto, ¿no? De cómo una mirada a escala local con una profundidad analítica de larga duración permite dar cuenta de estos saberes migrantes y de las estrategias que elaboran para, digamos, remontar esta serie de estrategias. Donde, si nos damos cuenta, hay una conceptualización mucho más compleja del papel de la migración como una estrategia, ¿no? Como una suerte de práctica política en el sentido más genérico del término, no necesariamente en el sentido clásico, pero sí en un sentido más genérico de interpelar al Estado, ¿no? A los múltiples estados, al de origen, al de tránsito y al de destino.
Entonces, digamos que de alguna manera este es como el gran, digamos, estos son como los tres grandes ejes por los que transita el libro, pero me parece además, y esta es la segunda parte de la exposición que quisiera comentar, tiene que ver con, como ustedes saben, hay pues una vasta producción sobre textos de migración, ¿no? Son bibliotecas y bibliotecas y no cesa este tipo de ejercicios. Entonces la idea era justamente ponderar otro tipo de perspectivas. Y esta también, como se dieron cuenta, tiene que ver con dos rasgos fundamentales. Una que tiene que ver con una estructura bisagra que articula justamente una visión histórico-estructural con una que tiene que ver con un diagnóstico actual, sobre todo cuando se escribió el libro, ¿no? Y que además es resultado de algo que a mí me parece fundamental, que son ejercicios de colaboración desde las miradas del sur. Aquí vuelvo a apelar justamente a la expertise de los autores, ¿no? Que son gente que tiene mucho trabajo de campo, ¿no? Y que conoce muy bien las problemáticas, ¿no? Los procesos sociales. El ejemplo de Sarco es muy claro, ¿no? En términos de conocimiento del papel de la vinculación entre frontera, migración y ciudad, en el caso de Tapachula con las migraciones no heterosexuales, pero también el capítulo de Abdel y Sergio, ¿no? Y en no menor medida el último capítulo, el de la migración garífuna, ¿no? Que me parece que también tiene una profundidad importante. Y de alguna manera también hay un aporte en otros dos sentidos. Por un lado, en la ponderación de la dimensión histórica estructural y de la caracterización de estas migraciones, ¿no? Porque a mí algo que sí me parece que es fundamental, y esto es pues, una muy buena herencia de ciertas perspectivas más de carácter marxista, es ver cuáles fueron las condiciones materiales, ¿no? La producción de las causas histórico-estructurales, de los contextos de expulsión, que también van a explicar de alguna manera cuáles son diversas condiciones de exclusión y dinámicas de violencias a las que se van a ver sometidas las poblaciones migrantes, ¿no? Y en ese sentido también esto se articula con algo que ya han dicho varios autores, que es la idea de cómo el sujeto social, en la medida en que tiene una serie de configuraciones específicas, interactúa en términos de los diversos contextos del origen, tránsito y destino, ¿no? No es de gratis en este sentido, por ejemplo, que haya dos capítulos con poblaciones migrantes que no han sido tan tratadas y han sido especialmente invisibilizadas, ¿no? El caso de la migración étnico de los garífunas o el caso de la migración no heterosexual en espacios fronterizos en Tapachula, ¿no? Y de esta manera también hay me parece que un eje importante que entra a discusión es el papel justamente de la frontera, que en esto me detendré más adelante, ¿no? Entonces, por un lado está esta idea de que se vea un ejercicio de colaboración desde el sur global, por otro lado está esta idea de hacer esta doble lectura de carácter genealógico, histórica y también del diagnóstico presente, y por otro lado hay una apuesta importante, me parece, en diversos capítulos, yo diría que en la mayoría de ellos, de pensar de otra manera los procesos migratorios, ¿no? Y en este sentido sí hay un debate importante porque esto también ya lo habían dicho desde Sayad hasta la autonomía de las migraciones e incluso colegas de Sudamérica que habían enfatizado la idea de que en el ejercicio de producción de la teoría y los estudios sobre migraciones hay un claro predominio sobre ciertos abordajes del norte global, ¿no? Que se caracterizan fundamentalmente por ejercicios unidisciplinares y donde se ve mucho la migración en función de los países de destino, ¿no? La lectura que desde ahí se hace de los procesos y que en ese sentido reproduce una serie de estigmas de carácter colonial, racial, ¿no? E incluso geopolítico en términos de las relaciones asimétricas de poder, ¿no? Entonces aquí sí había una idea deliberada como de hacer este tipo de articulaciones, ¿no? Y sin dejar de lado los abordajes macro, que son fundamentales y que no se pueden entender estos fenómenos sin esta dinámica macro, sí cuestionar ideas como el determinismo económico o como esta especie como de énfasis en la caracterización sociodemográfica muy en términos del pequeño dato, ¿no? No, aquí la idea era justamente como generar una articulación con cómo pensar las migraciones desde otro sitio, ¿no? Repito, entre esta triada entre migrantes, fronteras y Estado, y los múltiples estados, ¿no? Y en este sentido, si se dan cuenta, a diferencia de otros estudios,
el énfasis está sobre todo en México como país de tránsito, ¿no? Aunque hay una clara alusión a lo que acontece en términos de los contextos de origen, ¿no? Sobre todo en el capítulo 2 con Jorge, en el capítulo 6, el capítulo de Juan Vicente, un poco en el capítulo de Ernesto. Sí, sí se trató de ponderar, sobre todo de invertir la visión, de invertir digamos, el dispositivo analítico y fijarnos en algo en lo que tradicionalmente no se fijaba, ¿no? Y por otro lado, sí hay un ejercicio bastante minucioso, me parece, de ver cómo se producían las fronteras como dispositivos de control migratorio. Esto es algo que la literatura ha mencionado desde hace prácticamente 15 años o más, ¿no? James Sadra desde los primeros intentos de formulación de algunos de los rasgos de la autonomía de las migraciones había formulado, pero que ya estaban dentro de los estudios de frontera, pero que me parece que la virtud de estos trabajos es que más allá del andamiaje teórico específico, lo hacen en términos de dispositivos analíticos de procesos sociales, ¿no? Y aquí me parece que sí hay un diálogo interesante porque logra trascender esta idea de la teoría por la teoría y permite que se dé un diálogo en términos de lo que acontece justamente en la frontera sur como un espacio fronterizo que produce una serie de violencias, subjetividades y de sujetos sociales, ¿no? No es tampoco en este sentido accesorio que se dé esta situación, ¿no? Y finalmente hay una cuestión que sí me parece que está de fondo en el texto y que, bueno, yo traté de reflejar justamente en el capítulo 3 y que es este profundo debate, que es un debate que se sigue construyendo y que de alguna manera baja y sube en términos de desde dónde se aborda el proceso migratorio, en términos desde cómo pensamos el papel del orden social en términos de los estados nacionales y de la agencia migrante. Y aquí un poco la idea era justamente dar cuenta de la necesidad de estos procesos de articulación en términos de cómo se producen estas causas estructurales de la migración, ¿no? Y esto no lo digo en términos solo de una especie de ejercicio de prerequisito para hablar de cualquier tema, sino justamente en términos de cómo se construyen los sujetos sociales, en términos de las movilidades transfronterizas a las que se enfrentarán, ¿no? Es decir, sí sabemos en relación a este libro, pero muchos otros, que las causas principales sean pobreza, violencia y motivos socioambientales genera una movilidad específica, una serie de estrategias muy puntuales, pero también una serie de procesos de adversidad y violencia a los cuales se van a enfrentar, ¿no? Y aunado a esto está la idea que me parece, digamos, como más pertinente y que complementa muy bien, y es la idea de pensar a los migrantes no solo como actores reactivos, sino, es decir, como una serie de grupos que tratan de encarar una situación adversa, sino tratar de concebirlos justamente como sujetos que deliberadamente eligen remontar a una serie de situaciones, ¿no? Que hay una lectura muy clara de su situación y que tratan de hacer todo lo posible para remontarla. Claro, haciendo esto dentro de un encuadre específico que no necesariamente remite al andamiaje teórico de Tilly de los movimientos sociales, sino que tiene que ver justamente con la especificidad del sujeto migrante y de esta serie de redes y saberes en las que aludió Zarco, ¿no? Que tienen que ver desde digamos, la serie de saberes concretos para cruzar la frontera, las estrategias para lidiar el control migratorio, las estrategias de sobrevivencia, las redes de apoyo, etcétera, ¿no? Y que en este sentido me parece que son parte fundamental del proceso migratorio y que no siempre son visibilizadas, ¿no? Finalmente concluiría con cuáles son las apuestas de este trabajo para abrir un espacio de diálogo. Y en este sentido está esta idea que me parece fundamental y que se reitera sobre todo en la parte final del texto, y es la centralidad de estas poblaciones extranjeras irregularizadas, ¿no? Y aquí sí hay que decir una cosa que me parece fundamental, aunque no es algo que esté explícito en todos los capítulos, sí hay una, como telón de fondo, un cuestionamiento al Estado, sobre todo a los estados de tránsito, porque son ellos quienes irregularizan, son los estados de tránsito y destino quienes irregularizan al demandar cierto andamiaje de documentos migratorios y de trámites, ¿no? Es decir, sí hay una crítica muy puntual en los capítulos, y esto también es algo que teóricamente he dicho de Génova, en términos de que los migrantes per se no son ni irregulares,
ni ilegales, por el contrario, es el Estado quien produce esa situación y esa condición, y al revés son los migrantes que en un ejercicio político muy micro debaten con esto y tratan de remontarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, sí hay una producción de la irregularidad en la que el migrante juega un papel, pero que no está limitado ni de ninguna manera orientado en términos de esta lógica, sino por el Estado, ¿no? Por el Estado de tránsito en específico. Y en este sentido, el texto es claro, esto produce una serie de violencias, ¿no? El control migratorio actual en términos de una agenda securitaria, ¿no? Que está en contra de los derechos humanos y que privilegia la idea del migrante como un transgresor de la ley y como alguien que no cumple una serie de procesos, es un factor activo, claramente activo en términos de las violencias que se producen, no solo en términos de los servicios sociales a los que tendría acceso cualquier población, sino también en términos de la permisibilidad que otro tipo de grupos o agentes de otro orden, los criminales, eh, abren un espacio para que puedan ejercer algún tipo de agravio o violencia sobre ellos, ¿no? Y cierro con una idea que me parece interesante y que está sugerida en el texto, y es necesario transitar hacia otras formas de producir conocimiento sobre las migraciones, unas que se centren más desde lo que acontece en el sur, ¿no? Este es un intento, me parece que es un intento interesante, sugerente, que seguramente hay que proseguir, y en este sentido los migrantes juegan un papel fundamental y habría que reiterar el papel de la academia como un ejercicio para producir conocimiento pertinente de carácter público, ¿no? Que nos ayude a entender estos procesos en términos de la complejidad que significan y no a reiterar imaginarios y prejuicios sociales sobre los que se basan determinadas políticas migratorias, ¿no? Particularmente en términos del papel de la agenda antimigrante norteamericana, ¿no? Yo le dejaría aquí, si les parece bien, para pues, abrir un espacio